Padua, Italia, invierno de 1609. Un matemático observa la luna. Se hará célebre con el nombre de Galileo. 3 meses después, recoge sus hallazgos en un librito en latín. Impreso a toda prisa, es cargado en barricas y enviado a todas las cortes de Europa. Este libro iba a cambiar la faz del mundo. Su título, Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas. En 2005, un ejemplar único le llegaba a un importante marchante de libros de Manhattan. El milagro es posible. Su particularidad, estaba firmado por el propio Galileo y además incluía acuarelas pintadas por el sabio de las fases de la luna en vez de grabados al aguafuerte. Apenas apareció, el ejemplar fue autentificado. El mercado del libro antiguo enloqueció y su precio se disparó. Estamos hablando de millones de dólares. El mercado tenía motivos para enloquecer, pero era una falsificación, la más original jamás imaginada. El cerebro detrás de todo esto era un italiano, Massimo De Caro. ¿Artista genial o simple falsificador? ¿Cuál había sido la motivación de Massimo De Caro? ¿Cómo había alcanzado semejante perfección? ¿Y cómo un escéptico experto pudo demostrar que el libro era falso? El falsificador que amaba demasiado a Galileo. Verona, hoy. Este hombre se encuentra bajo arresto domiciliario, igual que en su día lo estuviera Galileo en su casa, en las colinas de Florencia, al final de su vida. Galileo. 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 El científico italiano ha sido su héroe, su única pasión desde que tenía 8 años. La historia de las observaciones al telescopio de Galileo es la historia de la pasión de un hombre, de su deseo, el deseo de Galileo de observar mundos que nadie había observado antes. Galileo no inventó el telescopio, simplemente mejoró su potencia y, sobre todo, fue el primero al que se le ocurrió dirigirlo hacia el firmamento. Imaginemos esa casa veneciana de Padua, en invierno, en diciembre de 1609, con un viento helador que penetraba hasta los huesos. Hay que recordar que los telescopios en aquella época eran muy primitivos. El propio Galileo, respecto a su telescopio, tenía que darles instrucciones a los observadores y enseñarles qué buscar para que pudieran ver algo. Galileo había observado que los planetas se movían, que la Luna tenía valles, montañas y fases, y que Júpiter tenía 4 lunas que giraban a su alrededor. El científico italiano describió todas esas observaciones revolucionarias en una obra única, el Sidereus Nuncius.
La Tierra había dejado de ser el centro inmóvil del universo. El geocentrismo de Aristóteles y Ptolomeo se desmoronó. La fe cristiana estaba amenazada. El mundo se volvió loco. Lutero ya había condenado a Copérnico. Los papas Pablo V y Urbano VIII condenaron a Galileo por herejía. Murió bajo arresto domiciliario tras renunciar a sus convicciones científicas para evitar la hoguera. Su crimen, sus libros. 4 siglos después, Máximo de Caro conseguirá que el mundo vuelva a enloquecer. Su crimen, un libro también, pero falso. París es, junto con Nueva York y Milán, una de las capitales del mercado de libros raros. El libro tiene una naturaleza especial. Nosotros no hablamos de coleccionistas de libros, hablamos de bibliófilos. La relación que podemos tener con el placer de la lectura es una relación sumamente íntima, casi amorosa. Creo que totalmente es una relación de amor, que fundamentalmente es una relación de amor. El librero se enamora de un libro distinto cada día. Y te enamoraste y no sabes por qué. A veces te enamoras de un libro porque es indefenso, porque está lastimado, porque te lo llevas a la terapia intensiva para ponerlo otra vez en condiciones. Y no sabes por qué. A veces hablo en las escuelas a niños de todas las edades. Les pongo una venda y les pido que toquen páginas impresas con caracteres tipográficos. Dependiendo de su antigüedad, sentirás en mayor o menor medida la profundidad de los caracteres. Otra habilidad que desarrollan los especialistas es valorar los libros solo con el olfato. No es fetichismo. Realmente se puede sentir si se ha aplicado cola recientemente, y eso te alerta del hecho de que su encuadernación haya sido restaurada. Un papel del siglo XV no tiene el mismo tacto o el mismo tipo de flexibilidad que el papel de los siglos XVI o XVII. Aprendes a percibir la calidad del papel e incluso a oír las diferencias pasando sus páginas. Cuando un libro está hecho con papel de lino, el papel cruje, suena, es una sinfonía. Desprende aromas a tabaco, a chocolate. Es su bouquet. Es como si estuviéramos hablando de un gran reserva. La diferencia es que el papel antiguo tiene alma. El papel moderno es frío. Es un soporte, mientras que el papel antiguo no es solo un soporte. El papel antiguo es el alma del libro. El mercado del libro raro tiene sus pasiones, sus códigos, sus principios y sus obras de culto. Algunos libros son auténticos iconos culturales, como el primer Shakespeare, la Biblia de Gutenberg, los Principios de Newton, el Sidereus Nuncius de Galileo. Todos son libros que se han convertido en símbolos del saber. El libro más buscado, más famoso, es la Biblia de Gutenberg. Solo existe una 50 de ejemplares, principalmente en bibliotecas públicas. El último ejemplar que salió a la venta fue adquirido, lo cual es muy simbólico, por Bill Gates. El valor de un libro antiguo en el mercado depende de varias cosas: la fecha de su primera edición y el número de sus ejemplares, el impacto que haya tenido en la historia de la humanidad y el hecho de que sea un título que falte en una colección famosa. Cualquier aficionado, cualquier comerciante o visitante de un salón del libro espera descubrir de repente algo que lleva buscando mucho tiempo y que jamás creyó que podría encontrar. Todos los libreros o expertos siempre soñamos con encontrar algo milagroso. Para un historiador es muy emocionante descubrir un documento nuevo. Yo mismo he encontrado documentos nuevos y debo decir que vivo para ello. El primero que pone sus manos en el libro que el mercado lleva siglos esperando, lo gana todo: el dinero, la gloria y la reputación.
Posiblemente eso fue lo que pensó uno de los libreros más importantes de Manhattan. Marzo de 2005. Dos italianos tienen una cita en Martha Jan Lange, en el centro de Manhattan. Filippo Rotundo y Massimo De Caro son dos eruditos, marchantes y apasionados de los libros raros. En esta profesión todo se basa en la confianza. Richard Lange es muy respetado en el pequeño mundo de los marchantes de libros raros, y Massimo De Caro no era un desconocido para él. Ya habían hecho antes negocios juntos. Aquel día le llevaban un tesoro, un libro que podía ser más valioso incluso que la Biblia de Gutenberg. Una edición rara de Galileo, el Sidereus Nuncius, impresa en 1610, con la firma del sabio en la página del título y el sello de la Academia de los Linces a la que perteneció Galileo. Pero lo que realmente lo hacía único eran, en vez de los aguafuertes de las lunas, 5 acuarelas que habrían sido pintadas por el propio Galileo. A la vista del entusiasmo de Richard Lange, los italianos tienen la impresión de que será muy rápido. Pero antes tendrán que hacer un pequeño recorrido por Europa. Mar del Norte, verano de 2005. Horst Bredekamp, uno de los mayores expertos en Galileo del mundo, recibe el correo electrónico de su vida. Yo estaba de vacaciones cerca del Mar del Norte, donde me retiro en agosto para escribir mis libros. Y recibí un correo electrónico con un archivo adjunto. Abrí ese archivo y contenía una página del Sidereus Nuncius, en la que no había un grabado, sino una ilustración. Me dejó totalmente perplejo que llevara un dibujo en lugar de un grabado. Y entonces le escribí al propietario. Es muy intrigante, le comenté, pero no me interesa. Seguramente se trate de una falsificación. Y me contestó que él era un experto especializado en libros, que había visto muchas falsificaciones y que, por experiencia, podía asegurarme que no era una falsificación. Yo le dije, bien, entonces, cuando regrese, tomaré un vuelo a Nueva York, pero a mi costa, porque no quiero comprometerme. Al mismo tiempo, Richard Lange se puso en contacto con el gran erudito Owen Gingerich, profesor emérito de Harvard, investigador de astronomía y de historia de las ciencias y especialista en Kepler, Copérnico y Galileo. En 2005 me trajeron un ejemplar del Sidereus Nuncius de Galileo aquí, a mi despacho, un marchante de libros raros de Nueva York, Richard Lange, y dos italianos, Rotundo y De Caro. Richard Lange abrió el libro y vi que llevaba la firma del propio Galileo en la portada. Sin duda parecía auténtica. Desgraciadamente eso me engañó porque era una firma que yo había visto antes en la colección de la Biblioteca del Vaticano. Me pareció que la firma era auténtica. Richard Lange quería, naturalmente, comprar ese libro. Si era auténtico y firmado por Galileo, sería un libro muy, muy valioso. Estamos hablando de millones de dólares. Horst Bredekamp llegó a Nueva York y se sumó al baile. Por supuesto, comparé escrupulosamente los grabados con los dibujos
y se parecían extraordinariamente. El erudito alemán llevaba mucho tiempo estudiando los dibujos de lunas de Galileo. En el ejemplar de Lann observó en las acuarelas un rastro negro que parecía alquitrán. Y pensó que ese trazo pudo ser la matriz usada para reproducir los dibujos. Cuando me di cuenta de que estaba viendo algo que muy poca gente podría reconocer, pensé que esa podía ser la prueba de que no era una falsificación. Y a partir de ahí todo cambió, y pensé, no es posible que tenga ante mí el ejemplar original de Galileo. Era necesario verificar lo antes posible su autenticidad. En pocos días, la élite de los expertos del mundo se puso en marcha. Owen Gingerich por Harvard, Horst Bredekamp por Berlín y Paul Needham por Princeton. Mi primer contacto con ese ejemplar tuvo lugar cuando Richard Lann, el marchante de libros que lo guardaba, me llamó para preguntarme si yo podría echarle un vistazo. Me dijo que ya le había hablado a Horst Bredekamp de los dibujos de la luna que contenía el libro y él quería que yo lo viera. Fue en ese momento cuando lo vi por primera vez. Personalmente, no me interesan mucho las pruebas científicas. Yo prefiero observar cuidadosamente, a simple vista, a partir de buenas imágenes del original. Y para mí, en este caso concreto, toda la información estaba ahí. Aunque Paul Needham no tenía ninguna duda sobre la autenticidad del libro, Horst Bredekamp iría un poco más lejos. Descubrió, como un detective, huellas en algunas páginas y comenzó a pensar que tal vez pertenecieran al propio Galileo. Decidió ir a Florencia, donde se guardan sus reliquias. En un momento dado, intentamos extraer el código genético de esas huellas dactilares para compararlo con el dedo corazón de Galileo, que se guarda en Florencia como una reliquia. Tratábamos de comprobar si esto y esto eran las huellas de Galileo. Pero el análisis del código genético de Galileo impidió que el científico alemán siguiera soñando. Pero fue espectacular constatar la proximidad que podemos tener con los personajes históricos. Es como si estuviéramos allí, mirando por encima de sus hombros. Es un aspecto fascinante de la investigación de los libros históricos. En menos de 2 años, Bredekamp y Needham examinaron más de 80 ejemplares del Sidereus Nuncius, página a página, letra a letra, para elaborar un árbol de errores. Pero en el siglo XVII no era raro que las primeras ediciones contuvieran errores. Podía haber errores tipográficos, ¿por qué no? Previos a las correcciones, ¿por qué no? En esa época ninguna impresión era definitiva. Los impresores, después de cada tirada, revisaban el trabajo con los correctores. Para mí, el hecho de que haya un error en los caracteres de un título o de un texto no demuestra que sea una falsificación. En el mundo de los libros hay muy pocas falsificaciones. Es demasiado complicado. Reproducir el papel, rehacer la encuadernación, es demasiado complicado, demasiado caro. Falsificar un Warhol es mucho más rápido y más rentable. En el mercado de libros raros apenas hay falsificadores, y los que hay se contentan con algunas páginas perdidas de una edición excepcional o un par de cartas de una correspondencia famosa. Hace unos años aparecieron unas cartas de Cristóbal Colón impresas en Roma que muy probablemente eran falsas. Yo las tuve en mis manos y no pude decidir si eran una falsificación o no, así que se las devolví al vendedor. Yo no sabía qué decir, sobre todo porque la procedencia era extraordinaria, de la biblioteca de Fernando Colón, hijo de Cristóbal Colón. No me lo podía creer.
Si eran falsas, valían 200 euros. Si eran buenas, valían 1 millón. No es lo mismo. Entre 2006 y 2008, Bredekamp y su equipo publicaron su investigación sobre el Sidereus Nuncius en 2 volúmenes. Los investigadores continuaron su investigación y los marchantes sus negocios. Todo iba bien en el mejor de los mundos posibles. Richard Land, confiado en la autenticidad del libro, podía pagar $450.000, sabiendo que su tesoro valía varios millones. Sin embargo, habían sido engañados, embaucados todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque todos esperaban el milagro que Máximo tuvo la genialidad de concebir. Porque a ninguno se le ocurrió que fuera posible falsificar un libro entero. Porque el entusiasmo les nubló la razón, incluso a los eruditos más rigurosos. Yo les di exactamente lo que ellos querían ver. La prensa incluso llegó a cuestionar la autenticidad de las acuarelas que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Florencia. La gente decía que las acuarelas de mi libro eran las auténticas y que las de Florencia eran una copia. Para mí, eso fue la apoteosis. Pero el golpe fatal para Máximo, que creía haber alcanzado la gloria, llegaría de un historiador del Renacimiento de la Universidad de Georgia que escribió una reseña sobre el libro de Bredekamp. El libro, el original, el Sidereus Nuncius auténtico, es este. Este es un ejemplar del Sidereus Nuncius de Galileo, impreso en Venecia en marzo de 1610. Probablemente sea la serie de descubrimientos más importantes en la historia de la astronomía. No estamos en Padua ni en Florencia, sino en Oxford, con Nick Wilding, un antiguo alumno y el mayor enemigo de Máximo. Pero Nick comparte 2 cosas con el italiano: su pasión por Galileo y por los libros antiguos. Cuando aprendí italiano y comencé a leer a Galileo, me quedé maravillado por su forma de escribir. Era como leer a Shakespeare, salvo que habla de ciencia. Galileo era un maravilloso estilista de la prosa. Era divertido, directo, ingenioso e incisivo. Está muy alejado de lo que solemos imaginar que es la escritura científica. En 2012, 7 años después de la aparición del Sidereus Nuncius de Máximo de Caro, Nick Wilding se interesó por el trabajo de Horst Bredekamp y escribió una reseña sobre él en una revista especializada, The Renaissance Quarterly. Les ofrecí escribir una reseña sobre su estudio. Estamos hablando de un equipo de expertos formidable. Bredekamp es uno de los historiadores del arte más conocidos del mundo, y Paul Needham es el mejor bibliógrafo e historiador del libro. Inicialmente escribí una reseña muy elogiosa. Nick Wilding no pertenecía a la élite de los grandes especialistas en Galileo. Quizá fuera esa independencia de espíritu lo que le llevara a descubrir en el libro algo en lo que sus colegas y rivales no habían reparado. Yo creo que en el aire flotaba la idea de que era un documento que lo cambiaría todo. Y a partir del momento en el que Bredekamp publicó su primer estudio sobre esa obra, en el que explicaba que permitía una relectura de Galileo desde el punto de vista científico, yo creo que se hizo más difícil para el resto de su equipo distanciarse psicológicamente de su hipótesis y decir simplemente, ¿y si fuera una falsificación? Un giro inesperado. Durante su investigación, Nick Wilding descubrió que en 2005 otro ejemplar del Sidereus Nuncius que parecía dudoso fue retirado en el último momento de una subasta de Sotheby's. Se trataba de un ejemplar que no contenía los aguafuertes de las lunas, sino reproducciones de mala calidad. Nick Wilding me envió un correo electrónico diciendo que acababa de saber que otro ejemplar, que yo no sabía que existía, había sido subastado en Nueva York.
El inglés había detectado una anomalía, un borrón sospechoso debajo de la P de la palabra privilegio de la portada y un punto encima de la letra L de Galileo. Curiosamente, aparecían de forma idéntica en el ejemplar de Lann. Así que decidí comprobar el mayor número posible de ejemplares auténticos del Sidereus Nuncius, solo para asegurarme de que esas marcas no aparecían en los libros auténticos. Sin embargo, estas eran muy claras. Después de Wilding, fue Gingerich quien empezó a tener dudas. Observa, aquí hay un problema. Antes de publicar su libro, Galileo había reproducido sus lunas en el folio de Florencia, conservado en la biblioteca de la ciudad. Todos los dibujos del Sidereus se realizaron a partir de ese ejemplar. Este fue el orden en el que Galileo dibujó sus lunas. La primera y la segunda, que no aparecerían en el libro, y después dibujó 3 lunas más, dejando un espacio en blanco. Con mucho cuidado, para no tocar los otros dibujos, giró la hoja para reproducir con más facilidad la última luna. En la copia de Lann, esa luna se encontraba un poco inclinada. Es un error que Galileo jamás podría haber cometido en el momento de hacer su libro, colocando el dibujo en esa posición, con esa rotación, porque él sabía muy bien que no era así como se veía la luna. ¿Cómo Massimo pudo cometer semejante error? ¿Intentó tal vez reproducir el folio de Florencia de la forma más fiel posible para acercarse un poco más a Galileo? Las dudas hicieron acto de presencia. Las pistas empezaban a acumularse y Richard Lann pidió una segunda opinión. Desconozco si alguien, en aquel momento, pensó que el libro en su conjunto era una falsificación. En Berlín lo investigan en profundidad. Expertos de 14 instituciones diferentes examinan la copia de Lann desde todos los ángulos posibles. El análisis microscópico del papel revela la presencia de restos de algodón. Anacrónico, mi querido Watson, porque a principios del siglo XVII solo se usaba cáñamo y lino para la fabricación de papel. La ciencia fue categórica. Era una falsificación. Solo faltaba la condena mediática. Llegaría a finales de 2013 en un artículo del New Yorker. Es una falsificación. Se acabó. Es una falsificación, quizá un nuevo tipo de falsificación. Evidentemente es un falsificador muy hábil. Hasta el final, yo seguí pensando que no podía ser una falsificación. Cuánta inteligencia malgastada. ¿Y por qué? Porque un día a un hombre se le ocurrió un negocio fabuloso. ¿Quién era Massimo antes de convertirse en el gran Decaro? Solo un niño curioso, hijo de un profesor de filosofía y una profesora de historia, que un día cogió en la biblioteca de su abuelo una enciclopedia y la abrió por el artículo de Galileo. Como muchos niños, soñaba con ser astrónomo. Debo mi amor por Galileo a mi abuelo materno también, porque entonces él tenía en su casa una vieja enciclopedia, Conoscere, y recuerdo que uno de los personajes que me fascinó inmediatamente fue Galileo Galilei. Su curiosidad juvenil se convirtió en pasión, su pasión en obsesión, y la obsesión le hizo audaz, cada vez más audaz, como lo había sido Galileo, considerado un temerario en su época, demasiado temerario. Al principio, Massimo, un joven marchante de libros antiguos, trapichea, encuentra los mejores sitios y los buenos negocios terminan por llegar. Como cualquier principiante, quería ganar dinero, pero solo para satisfacer su gran pasión, hasta que un día, por casualidad, descubrió que podía hacerse rico. Eso fue lo que le pasó a Massimo cuando un librero de Turín le ofreció 8.000 euros por un ejemplar del ensayador de Galileo que había encontrado en el sótano de un amigo de Orvieto. Aún no sabía que algún día vendería un Galileo por $450.000. Su lado Gordon Gekko,
el héroe de Wall Street, acababa de nacer. A su pasión se sumó la codicia, llevándole hasta Argentina, el país en el que haría su fortuna. Máximo pasaba una semana al mes en Argentina. Entre los años 2002 y 2005 gané millones de euros, porque lo que compraba por muy poco en Argentina lo revendía por mucho en Italia y Estados Unidos. Máximo se formó recorriendo las librerías y las ferias de todo el mundo, buscando siempre el objeto último de su deseo, una primera edición de Galileo. Mi único objetivo era poder satisfacer mi pasión. Comprar y vender libros, comerciar con ellos. Todo surgía de mi pasión por los libros antiguos, pero sobre todo intentaba ganar dinero para comprar libros de Galileo. Lugano, 2003. En esta pequeña localidad suiza, Máximo daría el golpe del siglo. Aquí se escondía un tesoro, el segundo tomo de las obras completas del filósofo Plutarco en una edición de 1470. Un incunable, es decir, un libro impreso antes de 1501. Mientras investigaba ese libro, descubrí que en la Biblioteca del Vaticano estaba el primer volumen de esa obra. No es una biblioteca cualquiera. Es la biblioteca antigua más importante del mundo. Cuando aparece el ejemplar que falta en una colección, su valor se hace inestimable. Es un poco como la historia del vaso de agua. ¿Cuánto cuesta un vaso de agua aquí y ahora? ¿Pero cuánto vale en el desierto? Máximo organizó entonces un trueque espectacular con el cardenal Mejía, director de la Biblioteca del Vaticano. El Plutarco que le saltaba, más 70 incunables, a cambio de 2 libros extraordinarios y 3 primeras ediciones de Galileo. La copia Barberini de los diálogos de Galileo. La copia personal del Papa, del mismo Papa que condenó a Galileo. ¿Cómo es posible que accedieran a renunciar a esa obra? La única razón que se me ocurre es que alguien de dentro del Vaticano estuviera tan encantado con Máximo de Caro que no se diera cuenta de que era un pésimo negocio. Oí es que este Máximo de Caro tenía una relación muy fluida con el cardenal Mejía. Eso es lo único que yo oí. No lo leí ni me lo dijo. Oí como puedo oír otro tipo de cosas relacionadas con el mundo del libro. Máximo se convirtió en sospechoso de saquear el patrimonio cultural de la humanidad. Puros celos de marchante sin audacia, contestó. Hay que decir que esa operación que hice con el Vaticano despertó de inmediato muchas envidias entre otros libreros. Hasta tal punto fue así que algunos me denunciaron ante la policía por expolio del patrimonio cultural, dando a entender que yo había robado esos libros de la Biblioteca del Vaticano. Así que hubo una investigación policial, pero la Gendarmería del Vaticano les dijo: escuchen, déjenlo ya, porque todo es legal. Todo estaba en orden. Juan Pablo II había autorizado el intercambio, pero el Papa ya no estaba allí para confirmarlo. El mismo Papa que había rehabilitado a Galileo en 1992 y reconocido los abusos de la Santa Sede para obligar al erudito a retractarse de sus herejías. Buenos Aires, la ciudad de Borges. Fue aquí donde el hombre de Verona decidió montar su pequeña empresa. Hay artesanos de mucho talento y obras a muy buen precio. Y entonces se me ocurrió una idea, sobre todo después de haber leído un cuento que está incluido en la colección de Borges titulada Ficciones. En Ficciones aparece la historia de un escritor que quería reescribir totalmente el Quijote, pero no quería
escribir su versión del Quijote. No, él quería escribir el Quijote de Cervantes, incluso mejor que el de Cervantes, tan perfecto que ni el propio Cervantes lo podría haber hecho. Naturalmente, la visión utópica de Borges solo es una fábula, una historia, pero esa idea, la de hacer un libro más auténtico que el original, me parecía un desafío que me cautivó. El libro más bello de Galileo desde el punto de vista científico es el Sidereus Nuncius. Para crear su obra maestra, Massimo iba a trabajar a partir de un Sidereus Nuncius auténtico comprado a una familia argentina por $270.000. Como era mío, lo cogí, lo desencuaderné y lo abrí, para poder copiar no solo la filigrana, sino también para poder copiar todas esas líneas horizontales que atraviesan la página. Massimo, apasionado y metódico, planificó todos los pasos necesarios para la reproducción de un libro de comienzos del siglo XVII. Su primer desafío sería reproducir un papel auténtico del siglo XVII, incluida la filigrana. Y reproducir una filigrana no es una tarea fácil, porque la filigrana, la firma del fabricante de papel, es un alambre de hierro cosido al molde. Nunca he oído hablar de nadie que hubiera fabricado un papel falso. Hasta donde yo sé, es la primera vez que alguien ha intentado falsificar la filigrana del papel. Hay que reconocer que De Caro tuvo una gran idea. Esa falsificación tenía filigranas que eran auténticas. Es posible falsificar una filigrana, pero menudo esfuerzo. Para reproducir los grabados al aguafuerte, Massimo recurrió a un joven artista de Buenos Aires. Así, a simple vista, parece perfecto. Es idéntico al del libro de Galileo. El problema era que, cuando colocaba la plancha para estampar este grabado sobre el libro, puedo asegurarte que el resultado era deprimente. Fue así como me di cuenta de que era imposible imprimir el nuncio con las lunas. En el impecable proceso de trabajo de Massimo, apareció de repente un obstáculo imprevisto. ¿Cómo reproducir los aguafuertes de las lunas? Bien. Esto es un aguafuerte. Lo reconocemos por los numerosos pequeños detalles que sobresalen y que sería imposible hacerlos a mano, con un buril. Un aguafuerte es una plancha de cobre que se ha barnizado. El barniz se levanta con una pequeña herramienta y los lugares donde se ha eliminado el barniz, cuando metes la plancha en un baño ácido, el ácido solo atacará los lugares donde no haya barniz. Después se retira el barniz, se entinta la plancha y se hace la tirada con una prensa. Pero no hay imposibles para Massimo. Fue en ese momento cuando mi amor, mis conocimientos sobre Galileo, acudieron una vez más en mi ayuda, porque recordé que en la correspondencia de Galileo hay una carta de 1610, una carta de Galileo al secretario del Gran Ducado de Toscana, que dice: le envío unos ejemplares del Nuncius. Pero algunos de esos ejemplares no tenían lunas, porque el tipógrafo no las imprimió. Eso significaba que estaba históricamente demostrado que existían copias del Nuncius sin los aguafuertes de las lunas. Entonces yo pensé, perfecto, haré uno de esos ejemplares extremadamente raros sin las lunas. Aquí tenemos un ejemplar con espacios en blanco. Este es uno de los ejemplares inacabados. Este fenómeno tipográfico, origen de estas copias inacabadas,
Es lo que permitió que viera la luz el Sidereus Nuncius de De Caro. Era una gran oportunidad para hacer un ejemplar muy especial del Sidereus Nuncius. Si yo reproducía las lunas como acuarelas y ponía una nota manuscrita en la portada, lo cual significaría que había pertenecido a Galileo, todo el mundo se lanzaría a considerar la autenticidad de la escritura y de las lunas, y de esa forma no le prestaría más atención a la autenticidad del libro. La distracción juega un papel decisivo. Si consigues distraer a alguien, puedes robarle la cartera del bolsillo sin que se dé cuenta. Para la tinta china, bastó con Argentina. Fue el propio Máximo quien la encontró en un anticuario de Buenos Aires, con el premio añadido de un trozo de carboncillo en el origen de la huella negra identificada por Horst Bredekamp. Me gasté $7.000 solo por ese trocito de carboncillo que serviría para hacer la base que hay debajo de todas las lunas, y en la tinta para dibujarlas. Tanto el carbón como la tinta negra eran del siglo XVII. Así fue como el artista argentino hizo las lunas. Cogimos una botella de vino que tenía en mi bodega en Buenos Aires, acompañado de un pata negra, un jamón muy bueno español y un poco de queso. Fue una noche muy divertida porque me gustaba que la broma que estaba preparando fuera cada vez más atrevida. Para hacer los círculos de las lunas, usamos unas copas de vino. La presencia del vino en la creación del Nuncius es fundamental, porque Galileo, y esto pocas personas lo saben, nos dejó la definición más bella del vino que conocemos. Dijo que el vino es un compuesto de luz y de humor. El color de la luna no le gustó a Máximo. Todo se resolvería entonces en la cocina. Decidieron meter la luna en el horno a 120 grados, rociada levemente con un poco de ácido clorhídrico. Porque con el ácido clorhídrico evaporándose, cada minuto que pasa, la tinta y el papel envejecen 10 años. Con un simple sello, estampó la marca de la Academia de los Linces como prueba de su procedencia. Solo faltaba escanear sus 37 páginas, trabajar con un diseñador gráfico para comprobar el espacio entre las letras y reconstruir incluso los extremos borrosos de algunas. Un trabajo titánico. Esa persona tuvo que revisar letra a letra y rellenar los huecos que el escaneo había dejado en el interior de algunos caracteres. Faltaba muy poco. Pero, ¿cómo se podía reproducir el relieve de los caracteres en el papel? La tecnología moderna ofrecía una nueva solución, y a De Caro se le ocurrió la idea de utilizar la técnica de las planchas de fotopolímero. Las planchas se hicieron con fotopolímero. A diferencia del original, que estaba formado por un conjunto de tipos móviles individuales, nosotros sacábamos cada vez una plancha que reproducía toda la página. Eso nos permitió conseguir una característica fundamental, que era el relieve. De todos los artistas reclutados por Máximo, el único que no era argentino fue el encuadernador. Para eso regresó a Italia. Yo tenía una encuadernación original de tapa muy bonita de un libro de 1650 que era perfecta para el Nuncius. Perfecta salvo por una cosa. El Nuncius era demasiado delgado para esa encuadernación. Así que decidí unir al Nuncius un libro original. Es decir, una parte de la edición de las obras de Galileo impresas en Bolonia en 1656, que era la continuación del Nuncius.
Porque imagínalo, tiene sentido. Imaginemos que quien encontró ese libro tuvo la idea de encuadernarlo con el libro que era su continuación, y esa obra estaría solamente publicada en 1656. Y para que las diferentes partes del libro fueran uniformes, hice dorar los cortes, gofrados en oro, de manera que la encuadernación tuviera, una vez unidas las diferentes partes, un aspecto completamente uniforme. Llegados a ese punto, teníamos un libro más bello que el de Galileo. Yo había logrado hacer una cosa más original que el original de Galileo. Creo que el falsificador fue muy cuidadoso con los aspectos materiales, el gofrado de las páginas, la idea de unir el libro a otra obra de Galileo, la imitación del papel y la filigrana. Todos esos detalles fueron pensados para engañar a los expertos. Imaginemos la felicidad del falsificador que ha conseguido engañar a los mejores especialistas del mundo con su miserable superchería. Es extraordinario. Se percibe ahí su deseo de brillar, de demostrar su erudición, de humillar a los demás con su saber. Hay algo en todo eso tan vanidoso que resulta cómico. Yo no creo que se hayan podido hacer falsificaciones totalmente perfectas de una obra tan importante como la de Galileo, por ejemplo. Esta es una excepción. En cierto modo, era una buena falsificación. La falsificación es un acto criminal cuya intención es engañar para obtener un beneficio económico. Pero en este caso no está muy claro cuál es el delito. De Caro dijo claramente que para él era una broma. Si me preguntaran, ¿te arrepientes del Nuncius? En absoluto, porque no lo vendí como auténtico. Yo lo considero como una gran prueba de amor por Galileo y de amor por ese libro. Massimo asegura que solo gastó $150.000 para hacer la obra de su vida, aproximadamente el mismo dinero que le habría costado el libro en gastos en viajes, comidas y mano de obra. Supuestamente, su socio se quedó con el resto. De hecho, él nunca fue denunciado ante la justicia por falsificación. Ahora acaba de ser condenado a prisión por robo. En efecto, ironías de la historia. Massimo ha vivido bajo arresto domiciliario durante 7 años, pero por otro asunto. Fue juzgado y condenado en 2012 por robo de libros, mientras era director de la Biblioteca Girolamini de Nápoles, un lugar importante del patrimonio cultural italiano. Aunque en el juicio reconoció que había hecho algo ilegal y que estaba dispuesto a pagar por su delito, explicó que su única motivación fue encontrar fondos privados para salvar este templo de la cultura que amenazaba ruina. En cuanto al falso Sidereus Nuncius, yo supongo que será un delito, pero yo lo considero un delito inmensamente menos grave que el robo de esos libros, que para mí es un auténtico crimen, una verdadera violación del patrimonio cultural. En el mundo de los falsificadores no todos son iguales. Hay falsificadores que imitan y falsificadores que crean. Massimo De Caro es un falsificador creador. Esa es la gran tragedia de cualquier falsificador que trabaje de esa manera. Es decir, no por el dinero, sino por el reconocimiento, aunque siempre teniendo cuidado de no ser reconocido. Es un círculo vicioso. Eso significa que está atrapado. Quiere demostrarle al mundo que es más listo que los especialistas, que él es el verdadero especialista. Pero solo puede demostrarlo si se descubre su falsificación. Por eso existe un poderoso vínculo entre el falsificador y quien lo desenmascara respetuosamente. Psicológicamente son indistinguibles. Sin duda existe una relación psicológica entre De Caro y Wilding. Todos compartimos la misma admiración por Galileo, pero en mi opinión, admirar a Galileo no te da derecho a inventar nuevos documentos que te gustaría que él hubiera escrito. Si quieres escribir una ficción sobre Galileo observando la luna, no hay problema, hazlo. Pero no intentes hacer pasar por auténtico en el mercado de libros raros un ejemplar falsificado. Más que admiración, eso es locura.
Si tomamos como ejemplo la Divina Comedia, yo pondría a Bredecamp en el paraíso y a Wilding, sin dudarlo, en el infierno. Según De Caro, por las cartas que me escribió, él hubiera preferido que fuera yo quien lo desenmascarara en vez de Wilding, porque él cree que existe una especie de armonía espiritual entre nosotros. Me río porque ese era el sentido de sus cartas. En cuanto al famoso ejemplar del Sidereus Nuncius a la venta en Sotheby's en 2005, Massimo cree que podría proceder de uno de los miembros de su equipo argentino. ¿Entonces se la jugaron? Si nunca se hubiera hecho ese otro ejemplar, creo que habría sido mucho más difícil detectar que el ejemplar de Martin Land era falso. ¿Qué pasaba realmente por la mente del hombre de Verona? ¿Quería demostrar que era el falsificador con más talento de todos? ¿Ganar dinero? ¿Desafiar al mundo académico? ¿Apropiarse un poco del genio de Galileo? ¿O llevar su amor por Galileo hasta los límites de la legalidad y de la locura? Sin duda fue un poco de todo eso a la vez. Y como decía Pirandello, uno de los autores favoritos de Massimo, a cada uno su verdad. Mientras tanto, la Tierra, indiferente a la agitación de los hombres, sigue girando. Ya giraba antes que Galileo, pero nadie lo sabía o no quería saberlo. Díganos, ¿cómo se definiría usted? Yo me defino como un coleccionista. Si quiere, un loco del coleccionismo o un coleccionista experto.